Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa dedicado a nuestro consultorio de cirugía plástica. El día de hoy tenemos el gustazo de presentar a mi buen amigo el doctor César Calderón, médico cirujano plástico con mucha experiencia en el tratamiento de los distintos tipos de manejo que existen para ayudarnos a tener algunos arreglos con respecto a nuestra fisonomía. Bienvenido, César, muchísimas gracias por estar acá, porque vamos a tratar un tema bien especial: rejuvenecimiento facial no invasivo y mínimamente invasivo. Bienvenido. Gracias por la invitación, Tommy. Exactamente, nosotros dentro de todas las herramientas para poder embellecer y rejuvenecer a nuestros pacientes, utilizamos también los procedimientos mínimamente invasivos o no invasivos. Aparte de que tú eres cirujano plástico, claro. O sea, tú eres cirujano. En realidad, básicamente, tu chamba es la cirugía. Pero hay momentos en los cuales específicamente uno puede optar por otro tipo de tratamientos. Claro, yo como cirujano plástico generalmente lo que hago es cirugía. Pero obviamente hay pacientes que no ameritan o no tienen indicación quirúrgica, y nosotros como cirujanos plásticos que nos dedicamos a la estética tenemos que tener la opción de darle al paciente las otras herramientas no invasivas que pueden rejuvenecer sin necesidad de hacer una cirugía. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos varias herramientas. De las que están muy conocidas tenemos la utilización de toxina botulínica, los rellenos con ácido hialurónico, los rellenos con grasa autóloga del mismo paciente, incluso láser. Y el láser CO2 para rejuvenecimiento facial de la piel, entre otros procedimientos que también hay, ¿no? De acuerdo. Esto tiene unos porqués, ¿no es cierto? Claro. Y básicamente los tratamientos invasivos para los tratamientos no invasivos para el rejuvenecimiento facial dependen de algunos caracteres del paciente. Y lo habíamos conversado fuera de cámara, y uno de esos es el tipo de piel, la edad, etcétera, ¿no? Coméntanos un poquito al respecto. ¿Quiénes son los que se ven beneficiados con estas técnicas? Que no quiere decir que quizás en el futuro vayan a necesitar un tratamiento de cirugía. Por supuesto, mira, en términos generales, pues esto no es absoluto porque hay pacientes que relativamente necesitan cirugías a pesar de que son jóvenes, o no necesitan cirugía a pesar de que tienen edad avanzada. Existe esos tipos que son raros, pero en términos generales la edad es clave. Por ejemplo, generalmente los pacientes menores de 40 años, con procedimientos no invasivos, con ácido hialurónico, relleno de grasa, enriquecido con célula madre, láser CO2, Botox, entre otros, pueden mejorar el aspecto del embellecimiento, de su embellecimiento, y también el tema del rejuvenecimiento facial. Por encima de los 40, generalmente los pacientes, aparte que pueden estar también concomitantemente con procedimientos no invasivos, de repente podrían necesitar una cirugía como generalmente es el levantamiento lateral de la ceja, la cirugía de párpado superior o del párpado inferior. O un mini lifting de repente. O un mini lifting, dependiendo del grado de envejecimiento y dependiendo del diagnóstico que nosotros hagamos de forma personalizada para cada paciente. Hay pacientes que tienen 60 años y solamente necesitan toxina botulínica y relleno con grasa o con ácido hialurónico. Pero también igual hay pacientes que son menores de 30 años y de repente tienen una herniación de la bolsa palpebral inferior y obviamente necesitan cirugías. Entonces todo mucho depende de la calidad del diagnóstico del profesional, del cirujano, para poder optar y dar la posibilidad de utilizar estos tratamientos no invasivos o procedimientos quirúrgicos. La siguiente, por favor. Vamos a ver, la siguiente premisa. Cuando se utiliza la toxina botulínica, ¿qué efectos tiene y cuánto dura? Bueno, la toxina botulínica tiene la capacidad de bloquear la acción del músculo. Entonces nosotros los gestos generalmente son debido a la actividad muscular que hacemos. La mímica, expresivo, ¿no? Claro. Obviamente son movimientos musculares. Y la toxina botulínica bloquea la actividad muscular de tal manera que nosotros utilizando
la posibilidad de bloquear determinadas zonas musculares, provocamos una mínima actividad sin la formación de arrugas y también utilizamos, sabiendo cuál es el efecto de uno u otro músculo, para embellecer también al paciente. Por ejemplo, yo sé que tengo que bloquear los músculos depresores de la frente para poder elevar la mirada y elevar la región frontal junto con la ceja para que el paciente lo rejuvenezca y le tenga una mirada un poco más saludable. Eso indica un conocimiento exhaustivo de la anatomía facial. Hay que aprender... Aprender de verdad. En este caso, nosotros con la toxina botulínica tenemos que saber mucho anatomía facial para saber la distribución de los músculos, el músculo corrugador, el músculo procero, el músculo frontal, el músculo orbicular, dónde y cuál zona aplicar, por un lado, y también de fisiología muscular, porque sabemos qué músculo deprime, qué músculo levantan. Por lo tanto, nosotros hay una amplia gama de conocimientos para provocar un efecto que beneficia a nuestros pacientes, ¿no? Tenemos esta imagen, por ejemplo, claramente se ve entre las patitas de gallo y las líneas horizontales de la frente que, colocando adecuadamente, bien hecho profesionalmente, además, por eso uno es médico especialista, puede lograr estos resultados. Pero yo quería hacer esta pregunta. ¿Qué sucede, César, cuando, o sea, a esta persona se le pierde expresividad? Como te dije en un inicio, es importante saber la fisiología, porque generalmente en la práctica de tratamiento de toxina botulínica, nosotros en nuestra práctica privada hacemos que determinados músculos funcionen y otros no, o que determinados músculos, por la cantidad de dosis de toxina botulínica que pongamos, funcionen solo moderadamente o parcialmente, de tal manera que me evite ese congelamiento facial. Porque eso hemos visto en algunos casos, artistas de Hollywood que parecen muñequitas de porcelana, pero inexpresivas también, ¿no es cierto? No, y eso ya depende mucho del manejo y la experiencia y, por supuesto, el conocimiento. Sí. Tenemos otras imágenes. Adelante, por Ok. favor, pasemos. Vamos a mirar en este caso. Ajá. En este caso, bueno, hemos aplicado toxina botulínica. El paciente tiene una arruga frontal arriba, pero horizontal. Y obviamente, como él ya dejó de hacer la actividad, esa arruga se va atenuando. Cuando la arruga no es muy profunda, generalmente en un mes, 2 meses de haberse colocado la toxina botulínica, esa arruga que es estática se va atenuando o en algunos casos desapareciendo, como es este caso, ¿no? En 2 meses ya prácticamente desaparece la arruga. Pero hay arrugas que son mucho más profundas, entonces que a pesar de la utilización de toxina botulínica, o sea, arrugas estáticas, o sea, que no dependen del movimiento de la frente. Entonces nosotros tenemos que definitivamente complementarlo con un relleno de ácido hialurónico, con una tracción frontal o cirugía, dependiendo cada caso. Este es uno de los métodos que uno utiliza básicamente como mínimamente invasivo o casi no invasivo, vamos a decir. Pero el otro viene a ser el relleno, ya sea con ácido hialurónico o con grasa que se llama la grasa autóloga. Eso quiere decir que es la propia grasa del mismo paciente que se procesa y además se le agregan las plaquetas, un plasma rico en plaquetas. Si uno quiere mejorar la apariencia de la piel, también podemos complementar con eso. Perfecto. En el caso del ácido hialurónico, el ácido hialurónico generalmente dura 9 meses a 1 año y medio, dependiendo también de la capacidad del efecto enzimático y hialuronidasa que tiene uno propiamente, porque tiene la enzima naturalmente. Hay pacientes que lo degradan a los 9 meses, otros al año y medio, dependiendo y también de la calidad del ácido hialurónico que usemos, ¿no? Y por otro lado, el ácido hialurónico tiene la capacidad de aumentar el volumen. Yo generalmente me gusta aumentar en la zona malar, ya que los pacientes por encima de los 35 años se les aparece una depresión de la zona malar debido al descenso de la grasa malar y se les forma un surco, de tal manera que les quita juventud, de tal manera que nosotros provocamos a través de un pequeño relleno en la zona del pómulo una mejor forma del pómulo, de tal manera que veamos que el paciente va a tener un efecto
poco más joven, estilizado. más estilizado, Claro. estético y también de rejuvenecimiento. En este caso, estas líneas de expresión son súper naturales y también en algunos casos se les suele llamar las líneas de marioneta. Tenemos adelante, pasa la siguiente, por favor, que hay un caso bien bonito. Por ejemplo, en este caso está sumamente marcada este surco que se llama el surco nasogeniano y los bordes del labio incluso se han elevado un poquito. Sí, bueno, en el caso particular de ella, tiene marcado el surco nasogeniano y si pueden ver también en la parte inferior, en la parte lateral de los labios, la línea de marioneta que lo tenemos debajo de la comisura labial, debajo. Esa línea de marioneta también la hemos hecho relleno con ácido hialurónico y del surco nasogeniano, de tal manera que hemos atenuado las arrugas que tienen en esa zona y obviamente hemos provocado un rejuvenecimiento bastante Doctor, práctico, en este ¿no? caso, a los 9 meses, al año y medio, dependiendo de cuánto tiempo se da, ¿el paciente puede volverse a hacer la misma colocación o el mismo procedimiento? Claro, algunos pacientes todavía pueden beneficiarse con la inyección de grasa, con la inyección de relleno con ácido hialurónico y si de repente ya pasa mucho tiempo, de repente les podemos indicar una cirugía. Una ¿no? cirugía. La siguiente, por favor. Mira, como estábamos hablando hace poquito, ¿no? Ya se ha casi igualado el número de varones versus mujeres también que van a Claro. hacerse sus retoques. En este caso, En este claramente hay un beneficio Sí. totalmente importante. Acá en este caso vemos los surcos nasogenianos pronunciados. Obviamente hemos colocado el ácido hialurónico ligeramente más superficial que el resto, ya que la arruga es más superficial que las otras, ¿no? Entonces hemos provocado una atenuación del surco nasogeniano. Obviamente siempre se deja algo de surco Porque para pierdes que expresión, pierdes pues, expresión claro. y forma. Lo natural es que tengamos algo de surco, no borrarlo totalmente porque si no podemos provocar que coloquemos mayor ácido hialurónico y obviamente con los riesgos que implica y también con la falta de embellecimiento que puede provocar mucho relleno en esa zona. De ¿no? acuerdo. Hay espesores, eso es otra de las cosas, y cada espesor tiene una zona diferente de aplicación que depende mucho de la experiencia del cirujano. Claro, el espesor del ácido hialurónico que nosotros tenemos, nos dan una gama de ácido hialurónico, nosotros tenemos de diferente espesor, de tal manera que utilizamos en función a qué tipo de relleno vamos a hacer, para qué tipo de arruga y para qué tipo de zona. Nosotros ya tenemos un estándar donde utilizar cuál ácido hialurónico. O la dependiendo. grasa autóloga, que es nuestra O la siguiente grasa pregunta. autóloga, sí. ¿De dónde se saca normalmente cuando se va a hacer un relleno de grasa autóloga? Idealmente el relleno de grasa autóloga se tiene que sacar de la parte abdominal anterior. ¿Por qué? Porque en esa zona tenemos una gran cantidad de células madres que están ubicadas en esa zona, de tal manera que esa célula madre también nos permite que esta grasa autóloga perdure y también nos provoque una mayor durabilidad, incluso que puede ser hasta permanente. Por con el relleno. neovascularización. Tengo Y por entendido que se neovascularización. vuelven a Exactamente. irrigar esa grasita colocada. Exactamente, se vuelve a irrigar más fácilmente cuando está enriquecida con la célula madre de la pared abdominal anterior, ¿no? ¿Tú puedes combinar esto? En algunos casos poner hialurónico, en otros grasa autóloga, en otros botox, y se pueden usar los tres a la vez en el mismo paciente. Claro, yo dependiendo qué es lo que quiere, cuál es mi objetivo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente bastante delgado que tiene grasa en el abdomen, la parte facial delgada, yo prefiero utilizar grasa autóloga porque voy a rellenar en forma más adecuada con un producto que probablemente pueda quedar permanente. Ajá. Entonces, en ese caso, utilizo la grasa autóloga del paciente, que es natural, que es menos riesgosa y con menos posibilidad de reacciones. Entonces, utilizo el relleno con grasa autóloga. En otro caso, por ejemplo, que yo tengo de repente unas arrugas muy finas, no lo puedo hacer con la grasa porque es muy gruesa. Muy gruesa. Y utilizo el ácido hialurónico, que es con Es la más densidad fino, más más pequeña, delgado, más delgado, etcétera. para provocar y complementarlo, ¿no?, con botox, que no tiene nada que ver. El botox no es un relleno, el botox es una sustancia que bloquea los músculos para evitar la expresión. De acuerdo. Bueno, es impresionante este mundo de la, entre comillas, no cirugía, pero que no descarta la posibilidad de necesitar cirugía, quizás en el futuro, y lo que está haciéndose es adelantando un procedimiento estético para esperar el momento más apropiado de una cirugía que va a ser bastante más definitiva y con mucho más tiempo, más
planificación, planeamiento, ¿no es cierto? De eso se trata. Sí, nosotros ya con los procedimientos mínimamente invasivos o no invasivos ya vamos conociendo al paciente, vamos registrando sus fotos y vamos viendo el envejecimiento hasta que llegue el momento de repente o no, dependiendo de cada paciente, realizarle un procedimiento quirúrgico que pueda ayudar a rejuvenecerlo o a embellecerlo. Muchísimas gracias al doctor César Calderón, muchísimas gracias amigos a ustedes. Nosotros vamos a seguir con más de nuestro programa. Gracias.